Yo sí que al fuego me consumo y quemo, y al lazo pongo humilde la garganta, y a la red invisible poco temo, y el rigor de la flecha no me espanta. Por esto soy llegado a tal extremo, a tanto daño, a desventura tanta, que tengo por mi gloria y mi sosiego la saeta, la red, el lazo, el fuego. Esto cantaba Elicio, pastor en las riberas del Tajo, con quien naturaleza se mostró tan liberal cuanto la fortuna y el amor escasos, aunque los discursos del tiempo, consumidor y renovador de las humanas obras, le trajeron a términos que tuvo por dichosos los infinitos y desdichados en que se había visto y en los que su deseo le había puesto, por la incomparable belleza de la sin par Galatea, pastora en las mismas riberas nacida. Y aunque en el pastoral y rústico ejercicio criada, fue de tan alto y subido entendimiento que las discretas damas, en los reales palacios crecidas y el discreto trato de la corte acostumbradas, se tuvieran por dichosas de parecerla en algo, así en la discreción como en la hermosura. Por los infinitos y ricos dones con que el cielo a Galatea había adornado, fue querida y con entrañable ahínco amada de muchos pastores y ganaderos que por las riberas del Tajo su ganado apacentaban, entre los cuales se atrevió a quererla al gallardo Elicio con tan puro y sincero amor cuanto la virtud y honestidad de Galatea permitía. De Galatea no se entiende que aborreciese a Elicio ni menos que le amase, porque a veces, casi como convencida y obligada a los muchos servicios de Elicio, con algún honesto favor le subía al cielo, y otras veces, sin tener cuenta con esto, de tal manera le desdeñaba que el enamorado pastor la suerte de su estado apenas conocía. No eran las buenas partes y virtudes de Licio para aborrecerse, ni la hermosura, gracia y bondad de Galatea para no amarse. Por lo uno, Galatea no desechaba de todo punto a Elicio. Por lo otro, Elicio no podía, ni debía, ni quería olvidar a Galatea. Parecíale a Galatea que, pues Elicio con tanto miramiento de su honra la amaba, sería demasiada ingratitud no pagarle con algún honesto favor sus honestos pensamientos. Imaginábase Elicio que, pues Galatea no desdeñaba sus servicios, que tendrían buen suceso sus deseos. Con esos altibajos de su vida, la pasaba el pastor tan mala que a veces tuviera por bien el mal de perderla a trueco de no sentir el que le causaba no acabarla. Y así un día, puesta la consideración en la variedad de sus pensamientos, hallándose en medio de un deleitoso prado, convidado de la soledad y del murmullo de un deleitoso arroyo que por el llano corría, sacando de su zurrón un pulido rabel al son del cual sus querellas con el cielo cantando comunicaba, con voz en extremo buena cantó los siguientes versos. Amoroso pensamiento, si te precias de ser mío, camina con tan buen tiento que ni te humille el desvío ni ensoberbezca el contento. La ópera prima de Don Miguel de Cervantes. La Galatea. Pablo Vilaboy. Novela pastoril, dicen. Sí, una novela de las que estaba más orgulloso Cervantes, que él mismo tituló primera parte de La Galatea, pero que desgraciadamente nunca vio la luz la segunda, porque realmente no tuvo nada de éxito en su época. Se publicó alrededor de 1585 y bueno, compitió en popularidad y éxito comercial con La Diana de Montemayor y La Diana enamorada de Gil Polo. Y bueno, estas dos obras tuvieron muchísimo éxito y esta primera parte de la Galatea nunca llegó a tan feliz término. Hay que reseñar que en el Quijote, cuando se produce en el capítulo en que se produce la quema de libros, el barbero y el cura salvan a esta Galatea de Cervantes y anuncian que el autor publicará en breve la segunda parte, esta que nunca vio la luz. Parece que era reacio a las segundas partes Cervantes, porque en el fondo, de no haber sido por Avellaneda, tal vez no tendríamos segunda parte del Quijote tampoco. Sí, ya sabemos que la vida, tanto personal como creativa de Cervantes, fue bastante accidentada. Esta Galatea está dividida en 6 libros y, como tú dices, se entronca con el género pastoril, aunque también mezcla otra serie de novelitas cortas. Hay también un homenaje a 100 intelectuales de la época que aparecen en forma de distintos personajes en la obra. Y bueno, la trabazón pues es el amor de dos pastores por la Galatea, una mujer que se corresponde con el ideal cervantino de la mujer, una mujer intelectual, bueno, inteligente más bien, de buen juicio, honrada, que bueno, aquí hará sufrir a los protagonistas.
Yo decía eso de novela pastoril, dicen, porque como le ocurre siempre a Cervantes, lo de los géneros es un tanto difuso. De hecho, él los innova, los recrea, los realimenta, los lleva a su propio terreno, hace algo diferente. Aunque es cierto que el esquema y, como dices, el corazón de la novela es una novela pastoril de las tan clásicas en aquel momento y tan típicas. Sí, pues de ahí la modernidad de esta Galatea. Pues aquí tenemos a don Miguel, le vamos a poner aquí cerquita para que nos acompañe, porque de clásicos vamos a seguir hablando. Eso, por cierto, ¿verdad, Pablo Vilaboy? Que algunos miran con distancia, bostezando, o simplemente comentan esto con displicencia, esto ya es de otra época. Si es clásico es porque permanece, es porque, como dices, es moderno y está vigente. Bueno, aunque sea un contradictorio, no hay nada tan contemporáneo como lo clásico. Y vamos a hablar por segunda vez en este programa, y ojalá no sea la última, con un apreciado y querido compañero que precisamente día a día, en su labor profesional, en su labor periodística, acerca el mundo clásico, acerca la música clásica, ahora trata la música sin apellidos, sin etiquetas. Habla de la música de entonces, pero es que esa música es moderna, esa música es de ahora, esa música nos sigue gustando, nos sigue cautivando e interesando, y que nadie diga, ay, por favor, nada, qué aburrimiento, el teatro clásico, el siglo de oro, ahora van a hablar de Beethoven, de Mozart. Pues, ¿qué quieren ustedes? Estamos en plena vanguardia, por supuesto. Martín Llade, bienvenido una vez más a El Arpa de Becker. Muchas gracias, Óscar. ¿Cuántas veces hay que quitarle de encima, verdad, a lo clásico ese, digamos, adjetivo polvoriento que algunos le echan encima? Bueno, yo la verdad que precisamente si es clásico es porque está más vivo que nunca. Lo que es polvoriento es aquello pues, que el tiempo ha filtrado y que tienes que bueno, escudriñar, situar en su contexto y ver, dilucidar las razones por las que no pasó, que a veces son injustas, a veces hay cosas que merecen también haberse convertido en clásicos. Mira, Charles Burney, el famoso musicólogo, padre, por cierto, de la novelista Frances Burney, autora de Evelyn, esta novela pues inaugural, ¿no?, de la literatura femenina inglesa, pues él viajó por toda Europa y conoció a los grandes nombres y decía, bueno, pues los nombres más grandes de la música son Piccini, Paisiello, Jomelli, ¿no? Y también Traetta, vale. Dime tú en qué han quedado esos autores. Ya los más grandes del momento, de finales del 18, y dices, pues mira, pues lo que él veía que iban a ser clásicos, hoy en día dices, hombre, son autores estimados, pero bueno, pues se han quedado en gente sobresaliente de un montón que no llama al público hoy. Y es que además contigo aprendemos a tratarlos con la reverencia debida, pero también con la irreverencia con la que uno debe tratar algo que en el fondo es divertido, como es la música, como es el arte. Bueno, es que el arte, ante todo, tiene un propósito lúdico, ¿no? Efectivamente. Es decir, y también es ofrecernos un ideal inexistente quizás en lo que es aquello que representa. La vida pues no es redonda, no es una película, no es una novela, no empieza y termina ahí pues con una estructura perfectamente predeterminada, ¿no?, siguiendo la regla de los 3 actos. No, la vida pues realmente es algo agreste y no se puede dominar, pero el arte lo que hace es armonizar los elementos que configuran la existencia y darles un sentido último. El horizonte quimérico, tu última entrega libresca. Divertida no, en extremo, o sea, como ya que lo has dicho, lúdica, sorprendente, creativa, innovadora, haces que nos riamos con los grandes compositores. Bueno. Y no que no es lo mismo, ¿verdad? Son 60 relatos y realmente, bueno, pues es el principio de la ucronía, el multiverso, que tan de moda está con los superhéroes, pues ¿por qué no lo hacemos con los compositores? ¿Y qué hubiera pasado si? Pero qué hubiera pasado si ya vamos a por todas, es decir, hay fenómenos sobrenaturales, hay compositores que son vampiros que chupan la música de otros y su sangre, de paso, alguien que aprende y revoluciona la música porque todo lo que incluye dentro de las sinfonías, pues lo aprende en viajes astrales que hace por todo el mundo por la noche, desde su cama, ¿no? Que es Haydn. Sí. Stravinsky forma una banda de pop para competir contra los Beatles. Albéniz. Albéniz es bandolero a los 10 años en México, líder de una banda de forajidos y asalta dirigentes. Eso es muy potente. Sí, Sibelius escribe una obra
le cambia el título y nadie se da cuenta de que es siempre la misma. Lo que pasa es que bueno, la musicología moderna se van a los esos porque a veces tenía éxito y a veces no, dependiendo del cambio de título. Muchas otras cosas. Beethoven recobra el oído después de la audición del estreno de la Novena Sinfonía. Es maravilloso ese relato, por cierto, en concreto. Gracias. Sí. Bueno, juegas con lo que percibe o no percibía. Es maravilloso. Sí, y si realmente necesitaba oír, y si realmente oír era algo tan importante o era algo bueno, y a lo mejor, pues ese Beethoven ya no necesitaba oír. De hecho, oía más de lo que percibía el resto de la humanidad, ¿no? Chopin, en mi visión, Chopin no existe, nunca ha existido. Es una invención de George Sand. Era capaz de eso, ¿eh? Sí, totalmente. Pero ¿quién escribe esa música? Pues Liszt se entera de la broma y dice, pues venga, yo te la escribo, la música del tal Chopin. Y claro, lo que pasa es que se enamora del objeto de su creación, del amor perfecto imposible, ¿no? Ese relato lleva por título Lo más prudente era matarlo, porque cuando lo mata ya hay discípulos de Chopin por toda Europa, ya no se puede detener aquello. No sé, muchas historias. Un Mozart que no se muere. Ahí voy yo. Es el primer relato. Entonces, uno ya ha leído en tu breve prólogo lo que nos espera, o a lo mejor ya conoce algunos de los relatos porque se ha publicado anteriormente en la revista Scherzo. Entonces dices, ya está, estamos en ese horizonte quimérico, todo es posible, pero me lo creo lo justo en ese sentido. Pero es que yo comencé a leer el relato y para mí era tan creíble, tan verosímil, un Mozart de 50 años, que tuve de repente que parar y decir, tranquilo López, que Mozart murió con 35, porque lo cuentas tan bien que dices, oye, ¿por qué no? Sí, totalmente. No sé, son muchas de las historias, te digo, 60 historias que son como 5 años de relatos de Scherzo, aunque bueno, incluye algunos inéditos. Sí, hay inéditos. Exactamente. Y bueno, los elementos dispersos son reales, la forma en la que se combinan no, como en los sueños. Pero yo creo que quienes conozcan a estos músicos entenderán el porqué de esas salidas de tono y lo verán como coherente dentro de la obra y la idiosincrasia de estos autores. Y quien no conozca a estos músicos también puede encontrarse unas historias pues entretenidas. Yo quiero destacar ese magnífico equilibrio que tienes. Hay relatos en los que, confieso, he entrado muy bien porque conocía al personaje del que hablas y me daba cuenta de las ucronías o de lo que tú inventabas. Otros, confieso que me has descubierto autores o el interés por ellos. Entonces, no conozco su vida, pero me daba igual porque como relato me funcionaban. Has mantenido muy bien el equilibrio entre lo que he vero y lo que no he vero. Gracias. Y luego está el sentido de la música. Si Debussy, por ejemplo, revolucionó la música, creó el impresionismo después de descubrir el gamelan, esa orquesta javanesa de la Exposición de París, pues yo pienso, no descubre el gamelan, descubre el prajnadanismo en el pabellón de la India. Es una religión hoy extinta, una religión de la India que no tiene ni Dios ni profeta, una religión pobre, por eso realmente perdió todos los adeptos, pero aspiraba a que estos se fusionaran con el viento. Entonces un yogi del prajnadanismo le da a Debussy a beber un destilado del árbol de la eternidad, el Muktamurti. Y entonces Debussy cuando lo toma, su música empieza a provocar que los músicos se eleven, salgan disparos por los aires. Luego ya, lo que es peor, ya las notas salen directamente del papel, el papel queda otra vez blanco y ya el propio Debussy acaba volviéndose transparente hasta que se lo lleva el viento. Bueno, tiene sentido dentro de lo que es la obra de Debussy porque al final eso es lo que nos transmite su propia música. Y hay un estudio del orden en que van esa serie de relatos para que se haga el sinfonía. Orden en el que están, no, pero sí que no están publicados en el orden en el que se escribieron, sino iba yo combinando, bueno, pues uno divertido, uno aberrante, yo que sé, Howells abducido por extraterrestres, a lo mejor hay alguno poético, por ejemplo, Nunca pasa nada en Limay, en el cual pues se nos habla del compositor Chauchan que se mató en un accidente de bicicleta. Entonces, bueno, lo que yo propongo es que se le abre la cabeza y todos los pensamientos de su poema del mar y la muerte se dispersan por toda la población. Hay un momento proustiano, una especie de epifanía en el cual todo lo que es el sentido de su música, todas esas imágenes prenden en la gente del pueblo de Limay, ¿no? Hay alguna historia verídica, aunque no lo parezca, como me imagino el suicidio de Sir Edward Downes en una clínica de Suiza, clínica hotel, junto a su esposa Laila, que estaban muy enfermos ambos. Y bueno, cómo afrontan, no te lo cuenta desde el principio, sino que parece que van a pasar unas vacaciones en Suiza, que es muy aburrida, pero realmente lo que están hablando es de la conclusión de un viaje pues que ya se detiene ahí. He tratado de que haya ese equilibrio entre el humor disparatado, el realismo mágico, las
invenciones en torno a personajes reales que hacía Marcel Sauve. Hay un guiño a Borges, por ejemplo, cuando muere Satie, esto es verídico, entraron Jean Cocteau y Darius Milhaud en su piso, no había entrado nadie en 30 años y parecía una tumba egipcia. Bueno, pues yo planteo que dentro de uno de los pianos está el Aleph. Y luego, bueno, dices, oye, 2 años después Borges visitó París, y si se alojó en aquel piso, quién lo sabe. Lo que sí he hecho es, he introducido, había varios cuentos que ya estaban escritos, pero el último de todos, que es uno de los inéditos, da sentido, junta varias de las premisas de los relatos que se han visto a lo largo del libro y le da un final, le da un acabado, le confiere una estructura a todo el conjunto. Alguien diría que son visiones irreverentes de maestros. Sí, hay bastantes irreverencias. Bueno, no sé si Wagner, por ejemplo, pues mira, su padre era gran amigo del que sería su padrastro, ¿no? Y cuando muere, pues es el padrastro, es un actor llamado Louis Gaillard, que era judío y vivía en el barrio judío de Leipzig, la madre y él. Y entonces las cartas que se conservan, porque muere Gaillard cuando Wagner tiene 8 años, habla de él como de su hijo. Y si tú ves un retrato de Gaillard, es idéntico a Wagner. Entonces, claro, Wagner, que escribió barbaridades contra los judíos, ¿no? No hay más que del judaísmo en la música, con esas aberraciones que vierte en torno a Mendelssohn, etcétera, etcétera. Y luego no olvidemos que su esposa Cosima fue una entusiasta adláter de los nazis. Y luego que el Festival de Bayreuth se convirtió en un santuario nazi durante los años de Hitler, ¿no? Entonces, digo yo, bueno, pues Wagner va a descubrir que es judío. No solo va a descubrir que es judío, sino que va a practicar en secreto la religión judía y además va a escribir una ópera dodecafónica, porque el dodecafonismo fue inventado por un judío, Schoenberg, aunque lo que pasa es que 50 años después. Entonces, bueno, digamos que supongo que eso era, no se me apetecía pegarle esa coz a todo el antisemitismo wagneriano, ¿no? O sea, que asumes la irreverencia. Asumo la irreverencia, sí, por supuesto. Es que realmente, no sé, yo a veces pienso, si respetamos a todo el mundo, no nos respetaremos a nosotros mismos. Es decir, si por educación, o porque es políticamente correcto, o porque, ¿qué dirán?, no somos capaces de aportar una nota sincera, aunque sea necesariamente discordante, entonces nosotros mismos acabaremos creyéndonos aquello que es conveniente creer y no lo que sentimos de verdad. ¿Se ha resistido algún compositor a aparecer en los relatos? ¿O algún relato lo comenzaste en un tono y la historia que imaginaste o la historia real te llevó a otro? ¿Ha habido alguien que se ha resistido especialmente? Bueno, hay uno vivo, por cierto, Philip Glass. Es cierto. A ver si consigo traducirlo y se lo envío. Ya está mayor, tiene 85 años. Hay algunos que son homenajes que, bueno, pues que justo cuando fallecieron, pues hay uno de Morricone en el cielo, en el cine del cielo, que es el Cinema Paradiso, que está compuesto de imágenes de las películas para las que él escribió bandas sonoras. Hay uno compuesto cuando falleció Todorakis, en fin. Y hay uno muy especial porque, claro, estaba tocando algo muy sensible, materia sensible, y es que cuando murió José Luis Pérez de Arteaga, cuando se cumplía un año, escribí pues, una visión de José Luis en el cielo, José Luis in Heaven. Y para mí fue muy especial porque, claro, a ver, estábamos hablando de alguien que pues hemos conocido, que ha sido tan importante, que para mí fue un modelo de inspiración en esta profesión que desarrollo. Yo en algún momento me tocó grabar un programa diferente al lado del estudio donde estaba grabando el maestro Pérez de Arteaga y me iba un ratito a escucharle siempre. Sí, pues... un prodigio. Y mira, pues cuando se presentó el libro, luego Juan Lucas, el editor y director de Scherzo, pues me propuso hacer también unas lecturas en el Club Matador de Madrid y se lo propuse a Almudena. Almudena de Maeztu, que es la viuda de José Luis. Oye, ¿te importaría? Para mí, yo pensé que atrevimiento, y no, lo leyó encantada y para mí fue pues, muy emocionante, ¿no? Creo que ese relato, siempre me preguntan por él, porque claro, estamos con esos compositores que son todo figuras lejanas, pero no, José Luis no era una figura lejana, y es una figura que aunque hace pues ya 5 años, bueno, va a hacer 6 en febrero que nos dejó, pues está todavía muy latente su huella. Los que le hemos escuchado y encima los que hemos tenido la fortuna, ¿verdad?, de compartir pasillos y micrófono, aunque fuera heredándolo, claro. Él hace su programa, luego entramos tú al tuyo, pero sentir al maestro vivo y cerca es muy emocionante. El horizonte quimérico
Martín define muy bien el conjunto de relatos y además cómo los abordas, un poco también lo que decía Pablo, jugar con la irreverencia, con el humor, con lo que pudo haber sido, y si no pudo haber sido, pues las leyendas están para creérnoslas realmente, ¿no? Pero hay un relato en concreto que se llama así El horizonte quimérico. También esto surgió el primero, tenías que llegar a ese título. ¿Cómo es que El horizonte quimérico, aparte de título genérico, sea un título específico? Fue un truco, fue un truco. Luego todo parece que encaja, ¿no? Como en J.K. Rowling, ¿no? Vale, no. El título de la sección lo propuso Juan Lucas. El horizonte quimérico es un ciclo de canciones de Gabriel Fauré. Pero cuando comienzo tampoco... Yo quería que fuera distinto a los relatos de mi programa, para que no se parecieran, de Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica, ¿no? Sí. Que ya llevo 9 temporadas escribiéndolos. Bien. Pero la cuestión es que me parecía que faltaba algo. Digo, pues el primero que escribí en realidad está ahí, es sobre Tchaikovsky grabándose la voz, ¿no? Que ese documento existe. Es en plan onírico, pero realmente así es como sucedió, que él, bueno, pues tenemos ese testimonio gráfico de él y sus amigos, ¿no? Como Rubinstein, ¿no? Y es sorprendente, en 1890 escuchar a Tchaikovsky, que hasta silba y todo. El segundo fue sobre Schubert deteniéndose ante un café viendo a Beethoven y que no fue capaz de entrar, que esto parece ser una historia verídica, pero seguía aproximándose demasiado a mi programa. Y entonces cuando la tercera historia fue el Mozart 1806, dije, ya está, esto es, vamos a cachondearnos, vamos a eso, al realismo mágico. El día que vine aquí la otra vez, empezaste leyendo 100 años de soledad. Creo que es el libro predilecto del 80 o 70% de las personas a las que conozco que les gusta leer y se lo preguntas, ¿cuál es tu libro favorito? Te dicen ese. Luego no entiendo, sin embargo, que en España seamos tan adictos a un realismo que a mí personalmente, por muy bien escrito que pueda estar, siempre me parece desangelado y desapasionado. La realidad, sobre todo en este 2022, la realidad me parece que es odiosa y repugnante. Hay que traspasar el horizonte quimérico. Sí, entonces dices, ¿por qué a tanta gente le gusta el realismo mágico y en España no se cultiva? Pero mira, en Italia tienen a Italo Calvino, tienen a Dino Buzzati, es decir, es connatural a muchas culturas, ¿no? En España teníamos un surrealismo potentísimo, teníamos a Jardiel Poncela, Miguel Miura, teníamos también a Venceslao Fernández Flórez, Álvaro Cunqueiro. El surrealista más famoso de la historia es español. Por tanto, sí que hay una vena surrealista española y, sin embargo, luego es al final América Latina el que logra configurar ese realismo mágico extraordinario. Y, sin embargo, en España no sé, parece que la fantasía da como miedo, ¿no? O no la van a tomar en serio. Pero realmente la literatura no es, ante todo, por mucho que estés contando algo que te ha pasado, un ejercicio de imaginación a la hora de narrarlo. Pues bien, este horizonte quimérico al cual aludes, realmente a la hora de editar el libro dije, voy a hacer un cachondeo, que es que la gente piense que el libro se titula así por esto. No, el título de ese relato era El grito supremo. Ajá. Pero me di cuenta, está basado en la auténtica experiencia de una carta que escribe Baudelaire a Wagner, diciéndole lo que su música le sugiere. No sé qué opinó Wagner de aquello, porque Baudelaire dijo, no le dejo ni la dirección para que me responda, porque, bueno, y le dejó su opinión. Pero me parecía que la forma en la que lo describía, dijo, pues en lugar del grito supremo puede ser perfectamente el horizonte quimérico, es decir, todas aquellas sensaciones perfectamente pueden encajar dentro del planteamiento del libro, porque para mí el libro no son realidades, pero sí que es una realidad última, que es la sensación que la música me provoca. La música no se puede describir con palabras, por muchos análisis técnicos que hagas, por mucha estructura que busques. Es más, si ya trasciendes a Stravinsky o a Debussy, pues la estructura te la inventas tú, porque ellos no te la dan. Sus propias normas son las que la rigen. Por tanto, si bien la música despierta en nosotros estados que no puede describir la palabra ni ningún idioma humano, sí que puedes decir, bueno, no te voy a escribir la quinta de Beethoven, pero sí voy a darte mis sensaciones personales de lo que Beethoven es para mí. Y eso es lo que he pretendido hacer en este libro. Mis sensaciones personales, subjetivas, que supongo que no son intercambiables con las de otras personas, pero que bueno, que si les sirven para, por contraste, calibrar las suyas propias, pues me sentiré muy honrado. Pues seguiremos descubriendo y escuchando música, ¿verdad, Pablo Belaboy? Y a raíz de los relatos de Martín Llade, haremos nuevas audiciones. Siendo irreverentes, al menos un poquito. Martín Llade, gracias por cruzar con nosotros el horizonte quimérico y sabes que es tu casa, te esperamos cuando quieras.
Muchas gracias y una cosa que no podemos dejarnos nunca el tintero, ¡viva Mozart! Por supuesto. Pablo Vilaboy, ¿nos vamos a escuchar músicas al ángulo oscuro del salón? Vamos. Hoy nos vamos a escuchar músicas y también, por supuesto, a preparar nuevas lecturas que muy pronto compartiremos con todos ustedes. Gracias.